estos dos temas que son centrales. El tema con la ciencia de la importancia de la razón por encima de la fe y una libertad que es una libertad entendida bajo la propuesta de la Revolución Francesa como una libertad es decir, una libertad sin condicionamientos externos, sin ninguna determinación externa, sin nada externo, sin nada que me lo prohíba, y es el ser humano quien decide, quien quiere y se convierte en el centro. Entonces se produce este progreso, en un progreso en el que se plantea primero un dominio creciente de la razón, y entonces la razón es considerada como el poder para determinar el bien y el mal, y el progreso es la superación de todas las dependencias. Voy a cerrar un momento para un poco explicitar esto que es muy denso, como lo presenta el Papa, y que claro, tiene en pocos renglones con esa capacidad y esa sabiduría del Santo Padre Emérito de decir en pocas palabras muchas cosas. Esto se pone en práctica y se empieza a formular básicamente con un cambio de la concepción de quién es el ser humano, quién es el hombre. Nosotros en nuestra fe, en la revelación, en la iglesia, ya sabemos, y eso lo tenemos desde muy antiguo, que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma espiritual. Y entonces ese cuerpo y esa alma espiritual son parte de nuestro ser personal, porque nosotros somos seres compuestos de cuerpo y alma espiritual. Nosotros no tenemos cuerpo. El cuerpo es parte de nuestro ser. Eso es lo que nos enseña la antropología revelada, y eso es lo que Jesucristo nos revela y la iglesia nos enseña. Sin embargo, los planteamientos de Descartes, que es el arranque de la Edad Moderna, plantean algo que en su frase más conocida nos permiten entender que la concepción, diríamos, progresista del ser humano no tiene que ver con esa unidad. Y Descartes dice, como ustedes recordarán, la frase conocida es, pienso luego, ¿cómo es? ¿Quién me completa los puntos suspensivos? Existo. Luego Pienso, existo. luego existo, pienso, luego soy. ¿Qué significa eso? Claro, Descartes es uno de los primeros, diríamos, entre comillas, filósofos avalados por estos bestsellers, se le presenta como un gran filósofo, un gran descubridor, y entonces así se presenta en las universidades. Levanten la mano los que crean que las ideas de Descartes son falsas, son nocivas, son negativas. Todos cuando escuchan hablar de Descartes lo presentan como un hombre muy eminente, muy sabio, o me equivoco. Pero lo que dice Descartes en la práctica es que el ser humano es solo alma espiritual. El cuerpo no es parte del ser personal. Y en consecuencia es una visión dualista. Un cuerpo que no tiene nada que ver con el alma espiritual. Es un alma espiritual atrapada en un cuerpo, secuestrada en un cuerpo. Y entonces ese cuerpo obedece a determinaciones, diríamos, naturales, dinamismos biológicos, fisiológicos, bioquímicos, pero nuestra alma espiritual es totalmente, entre comillas, la única que es el verdadero hombre.
entonces el verdadero hombre no tiene nada que ver con el cuerpo. Y con eso lo que se está haciendo es negar la naturaleza humana, y la naturaleza humana herida por el pecado y la necesidad de redención, y la necesidad de Dios, porque mi existencia no depende de Dios, es simplemente algo que se produce como consecuencia de mi propia autoconciencia. Es decir, es la hipersubjetividad ya insinuada en términos teológicos en el pensamiento de Lutero, y que ahora se extiende no solo al campo, entre comillas, de la interpretación de la Sagrada Escritura, de la relación con la Iglesia, de la comprensión de la moral, sino diríamos a un plano supuestamente más profundo, que sería cuál es el ser humano. Y si se le quita al ser humano el cuerpo, la naturaleza, se le quita la esencia. La esencia es meramente, diríamos, sin ninguna determinación, sin ningún condicionamiento externo, extrínseco. No obedece a nadie y depende de su propio pensamiento, de su propio albedrío y en consecuencia, el bien lo decide cada quien. Si es que yo lo quiero, si yo lo deseo, si yo lo pienso, es bueno. Si yo no lo quiero, si yo no lo deseo, es malo. El bien y el mal ya no dependen de una relación con Dios, no dependen de una ley natural, no dependen de una ley divina, no dependen de realidades objetivas, sino es algo meramente subjetivo. Y entonces esa combinación en ese progreso, diríamos, científico, tecnológico, en la manera de comprender y utilizar los recursos naturales, el uso intensivo de los recursos naturales en la economía, en el comercio, etcétera, etcétera, dan la posibilidad de utilización intensiva de lo que Descartes llama la res extensa. Hay que descubrir los mecanismos y de lo que se trata es utilizarlos y aprovecharlos, y no hay ningún límite de ningún tipo. Es decir, la concepción moral, la concepción del bien y del mal cambia radicalmente. Y en consecuencia, lo único importante es lo que los seres humanos por propio consenso decidan sobre qué es bueno y qué es malo, y eso es en las leyes y en los acuerdos meramente humanos, en los contratos meramente humanos. Y entonces se necesitan cambios políticos que se llevan adelante a través de la llamada Revolución Francesa. Dicho eso, sea de paso, se inició en Francia, no se ha detenido, se sigue desplegando en esos tres lemas de libertad, igualdad, fraternidad y sin Dios. Una fraternidad sin Dios, una igualdad que es un igualitarismo, y una libertad sin, entre comillas, ningún condicionamiento externo, sino con una autonomía, con una, entre comillas, total libertad, que como veíamos en otras ocasiones, se traduce que para mí no hay nadie me puede prohibir nada. La libertad libre de determinaciones, de condicionamientos, y es yo hago lo que me da la gana, en pocas palabras. Y entonces, de esa forma, todo este desarrollo tecnológico, estos avances científicos, esos cambios, diríamos, en la antropología, que pasa de ser una unidad integral de cuerpo, alma y espíritus, se trasladan a una mera dualidad, donde el cuerpo no es parte de mi ser, sino es algo. En consecuencia, lo puedo manipular.
Y eso va a dar origen posteriormente a lo que, con los desarrollos científicos y tecnológicos, lo van a hacer factible todo lo que conocemos sobre la cultura de la muerte, la ideología en género, etc. Pero se originan ahí. Porque el cuerpo no es parte de mi ser. Y cuando yo tengo esa noción, ya no comprendo lo que es el amor. Porque el cuerpo es algo extrínseco. Es algo que no es parte de la naturaleza, sino que yo con mi autoconciencia decido qué hago, cómo lo uso, el mío y el de los demás. Y entonces, si es que es factible, si es posible y tengo la capacidad económica, puedo hacer lo que me da la gana. Es mi cuerpo, yo decido.